Bueno, arrancamos con la última sesión de Argentina FinTech Forum 2020. Fueron 3 días de contenido, 10 paneles, 8 keynote speakers, miles de personas de Argentina y de Latinoamérica que nos acompañaron en el evento. Hemos hablado de muchos temas de actualidad, tanto local como regional, y también muchas oportunidades y temas globales. Hablamos de transferencias 3.0, hablamos de Open Banking, hablamos de crédito digital, hablamos de tendencias en pagos en LATAM, hablamos de regulación, hablamos de Wealth Tech, hablamos de Venture Capital, hablamos también de muchos temas de actualidad que realmente fueron calientes a lo largo del 2020. Y esta última sesión, me olvidé de mencionar blockchain. Hablamos de blockchain, muchísimos temas, blockchain y finanzas. Y esta última sesión la reservamos para tratar de levantar un poco la lupa y mirar hacia adelante, ver qué es lo que viene, qué hay a la vuelta de la esquina. Por eso le pusimos FinTech 2030, hacia dónde vamos. Sin dudas vamos a hablar también temas de actualidad, temas calientes de los últimos minutos, pero la idea es, en esta sesión, complementar las miradas de Mario, de Ignacio, de Manuel y de Maya, quienes desde distintos roles complementarios en la industria nos van a contar qué es lo que ven, qué es lo que está pasando y qué es lo que creen que va a venir. Así que, para dar lugar a esta última sesión, le doy la bienvenida a Mario López. Él es cofundador de PointsNote Tech Studio y es vicepresidente de la Cámara Argentina FinTech. Maya Liskovich, ella era hasta hace unas horas head del desarrollo de nuevos negocios en Ualá y ahora está cumpliendo un nuevo rol que nos va a contar ahora en cuestión de minutos una noticia muy importante para Ualá. Nos acompaña también Manuel Silva Martínez, que es General Partner de Mouro Capital, un fondo de Venture Capital global, nos acompaña desde Londres, de UK, y Ignacio Plaza, que es Managing Partner de Draper Cygnus Venture Capital y es presidente de la Cámara Argentina de FinTech. Así que Mario, Maya, Manuel, Ignacio, les damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y bueno, los escucharemos con atención a lo largo de esta sesión. Bienvenidos. Muchas gracias, Marian. Gracias, Marian. Muchísimas gracias a todos por estar en este momento. Realmente para mí es un muy lindo momento poder cerrar el evento de una forma relajada y como si fuese un café, es poder charlar de lo que nos estamos imaginando dentro de 10 años, ¿no? Por acá uno piensa hace 10, 20 años, cuando hablábamos de FinTech, hablábamos de mensajes medios apocalípticos, de las FinTech matan a los bancos, y uno después de 20 años no lo ve tan así, ¿no? Uno fue evolucionando con el mercado y entiende que estamos en un nuevo entorno. A mí me gusta decir que estamos en una nueva industria FinTech, donde vemos servicios financieros aplicados con tecnología, donde tenemos varios participantes, ¿no? Donde tenemos las FinTech tradicionales, donde tenemos los neobank, donde tenemos los bancos tradicionales que fueron evolucionando con tecnología, con procesos, con talento, con experiencia de usuario, proveedores de software, gigantes tecnológicos que a partir de sus comunidades empiezan a incorporar servicios financieros y a su vez esos servicios financieros pasan a ser parte de su core business, ¿no? Donde cambian los modelos de negocio de los gigantes tecnológicos. Entonces, desde ahí me encantaría poder proyectar, hacer prospectiva de lo que nos imaginamos dentro de 10 años, 15 años, el tiempo que ustedes piensen que es real en su visión de futuro. Y para eso lo que primero les voy a pedir es que hagan una pequeña introducción de cada uno de su rol en la organización y los objetivos que busca cada una de sus personas.
y me cuenten en unos minutitos cada uno cuáles son esas fricciones que hoy entendemos que no están resueltas y en 10 años tendríamos que resolverlas. ¿Cuáles son esas oportunidades que uno puede disipar en su negocio, o Maya en el negocio de Ualá, o Nacho en Venture Capital? ¿Dónde ven esas oportunidades? ¿Dónde ven esas fricciones que uno espera dentro de 10 años estén resueltas? Y después, por ahí más adelante, a medida que vamos en la charla, cómo nos vamos a ir imaginando ese nuevo ecosistema financiero con tecnología aplicada. Maya, no sé si querés arrancar y de paso te podés contar un poquito de cómo van viendo las fricciones y cómo las resuelven con el lanzamiento que hicieron hoy a la mañana. Excelente, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Hoy lanzamos la parte de Ualá Cobros. Nosotros hasta ahora éramos una fintech enfocada en las finanzas personales y ahora empezamos el lado de las finanzas comerciales con nuestro lanzamiento de un link de pago y un MPOS. Y nosotros lo que estamos haciendo con esto es agregarle a los usuarios una manera de cobrar para tener toda esa plata en su cuenta de Ualá y poder usarla con su tarjeta, pagar los servicios, invertirla, etcétera, y lo que necesiten. Y la fricción más importante que vemos hoy en el país es que, según datos de INDEC, el 70% de las familias todavía se maneja 100% en efectivo. Y manejan las finanzas del hogar en efectivo, y todavía los pagos siguen siendo en efectivo. Y eso es lo que Ualá viene a intentar resolver. Esa fricción, porque el efectivo no rinde contra la inflación, el efectivo se roba, el efectivo no es una manera de llevar las cuentas correcta, porque dificulta todas las operaciones del día a día que deberían ser muy fáciles para todos. Entonces, Ualá, desde 2017 que lanzamos, ha estado impulsando el uso de los medios digitales. Lanzamos una tarjeta Mastercard prepaga y tenemos un montón de usuarios que ya la usan para sus gastos normales. Y hoy estamos atacando esa fricción desde el lado del comercio también, al darle a todos los comercios la habilidad para cobrar y recibir el dinero instantáneamente por un costo mucho menor a la competencia. Excelente. Y si vos tenés que decir en el 2030, vos decías el 70% se maneja en efectivo, ¿no? ¿Qué te imaginás en el 2030? ¿Un 30%? ¿Qué te estás imaginando? Esperemos un cero. Esperemos que el efectivo sea una opción para los que la necesitan y no una obligación porque están excluidos del sistema. Okay. Bárbaro, gracias Maya. Manuel, ¿querés dar tu visión de qué fricciones te imaginás que estaríamos resolviendo en los próximos 10 años? Fenomenal. Encantado de estar con vosotros. Preferiría estar en Buenos Aires, la verdad, que estar aquí en Londres, pero bueno, oye, nada. En este año creo que el mundo no es perfecto y desde luego esto no es perfecto, pero oye, encantado de estar aquí y compartir. Yo, porque me situéis, yo soy uno de los dos socios de Muro Capital, que es un fondo, como comentáis antes, un fondo de fintech global, que realmente global para nosotros significa las Américas y Europa. Y bueno, digamos que invertimos a lo largo de toda la cadena de valor del fintech, intentando entender un poco precisamente no solo dónde está la disrupción en el corto plazo, sino también cuáles son las tendencias más de largo plazo. O sea, el capital que nosotros invertimos es capital del Banco Santander, con lo cual tenemos mucha relación con el banco, pero bueno, digamos que a esos efectos somos un fondo independiente, con lo cual también nos permite tomar ciertas posiciones igual un poco contrarias a lo que pueda tener los incumbentes, en tanto en cuanto vemos que hay valor, ¿no? Y si yo tuviera que hacer una predicción en torno a cómo va a evolucionar ciertas dinámicas competitivas en los próximos 10 años, o sea, si reflexionamos un poco al proceso bancario, y Maya, en cierto modo, con el ejemplo que daba ella, también aludía un poco a esta fricción. El proceso bancario siempre es un proceso asíncrono de la experiencia del usuario. Es decir, un usuario quiere ir a comprar una casa, quiere acceder a la vivienda, tiene que ir a un banco, conseguir esa hipoteca y luego buscar la vivienda. O encontrar la vivienda, parar el proceso e ir a buscar la hipoteca. Y de la misma forma, lo mismo pasa con muchos tipos de crédito, con el mundo de los pagos, con el mundo de la inversión, etcétera, etcétera. Yo creo que la fricción que vamos a ver desarrollarse o desaparecer en los próximos 10 años va a ser precisamente ese carácter asíncrono de esos procesos en los que la banca va a estar mucho más probablemente por el lado del backend, digamos, integrada en esos journeys de consumidor, con lo cual todo va a ser como mucho más fluido, más rápido, más en real time, pero también la banca va a tener un rol mucho más de proveedor de backend que no de proveedor, digamos, de productos con marca de frontend, ¿no?
Yo creo que ese cambio de experiencia y cuál es el rol de la banca a medida que se facilitan procesos de consumidor, yo creo que esos son los grandes cambios de los próximos 10 años. Manuel, entendiendo lo que dijiste, nosotros lo vemos como que es un banking as a services, el punto de contacto está más por la comunidad o el contexto que está la aplicación. Ejemplo, un marketplace tiene la comunidad de todo lo que es el e-commerce, y el banco dando el fondeo o el banco dando política de riesgo. Vos ves más un modelo de banking as a service apalancado por Open Bank que desarrollando líneas fuertes de comunidad de los bancos y un modelo tradicional como puede ser una aplicación móvil para pagar. Lo ves más desde el lado de las comunidades y los servicios integrados en las comunidades. Yo, desde luego, ese espacio a nosotros nos interesa mucho porque pensamos que hay mucho futuro en crear ese tipo de experiencias. Y si me apuras, lo llevaría un paso más allá. O sea, nosotros pasamos bastante tiempo entendiendo cuáles son los nuevos journeys de consumidor que pueden crearse en el futuro, en un mundo pues, en el que nos reunimos por Zoom, trabajamos por Zoom, consumimos de forma distinta, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya no es tanto ir al mundo de la banca como cómo conviertas un producto tradicional en una API que puedas entregar a una comunidad o que puedas entregar a un tipo de aplicación, sino incluso cómo vas al concepto de utilidad y cómo generas utilidad en nuevas experiencias que tus clientes puedan pedir, ¿no? O sea que yo creo que ese concepto se puede estirar y veremos aplicaciones que igual a día de hoy no estamos viendo. Excelente. Bueno, Nacho, contanos un poquito de Signus y de tu rol y tu visión futuro. Bueno, yo tengo ahí algunos sombreros, ¿no? Draper Signus es un fondo que, bueno, hoy habrán visto el mercado el mensaje de Tim Draper, que es nuestro socio en este fondo. Él es bien visionario, ¿no? Tiene ahí un track record como para justificarlo. Y desde ese lado, digamos, nosotros vemos esa inversión de infraestructura que dice Andreas Antonopoulos. Es como decir, bueno, al principio de Internet tratamos de meter lo digital por cables de cobre, y ahora está la voz embebida en lo digital, y nosotros, bueno, vemos, en principio coincidimos con esa visión de que el cripto va a convertirse en una infraestructura nueva sobre el cual se van a montar los negocios. Es un tema de infraestructura. Y vemos muchas señales de lo que va a ser el futuro en el DeFi, digamos, como no sé cuántos están todos al tanto de esto, pero son finanzas así programadas y autónomas y composables, o sea que se van interconectando como legos en forma automática. Eso desde el punto de vista de la infraestructura. O sea, yo creo que el triunfo de la tecnología financiera va a ser si realmente se hace imperceptible. Si realmente se hace imperceptible, quiere decir que se construyó mucho valor encima, que tal vez va a tener otros nombres, tal vez va a ser embebidos como servicios que puede ser salud, transporte, energía, digamos, todas las necesidades básicas, alimentos que las personas tienen, educación, y con un montón de finanzas embebidas que customizan un servicio, como decía Manuel, donde el aspecto de tecnología financiera, lo que hoy consideramos todo un mundo, esté subyacente e imperceptible, ¿no? Como dicen, si es suficientemente avanzado parece magia. Bueno, y creo que si llegamos a ese punto va a ser que tuvimos éxito. Ahora, de corto plazo, bueno, yo también tengo 25 años de estar en el mercado regulado de Argentina, de mercado de capitales, el grupo que es Rofex, ahora Malva Rofex, que hacemos infraestructura de mercado de capitales, sobre los cuales, por ejemplo, están las 3,5 millones de billeteras remuneradas, que, bueno, Ualá, Mercado Pago son jugadores esenciales, y eso es fantástico porque, o sea, en 2 años se multiplicó por 10 la cantidad de personas que tienen una cuenta en el mercado de capitales. Esas personas después pueden migrar a ser inversores, no solo en un money market que me paga una pequeña renta en pesos, sino tal vez en proyectos de infraestructura, de préstamos, de cualquier otro mecanismo que haga eliminar fricción entre el ahorro, la inversión, ¿no? El crédito, que es un poco la esencia básica del fintech. Bueno, creo que si miramos hacia atrás, si en 3 años desde que existe la Cámara, que éramos 13 fundadores, ahora somos más de 250, creo que ya llegamos, la cantidad de usuarios de billeteras son en el orden de los 10 millones, cuentas de mercado de capitales
3,5 millones, multiplicaron por 10 las existentes, la gente que toma crédito en el orden de 2 millones y pico, de los cuales un 70% no tenían crédito bancario. Entonces, ese es un comienzo enorme, creo que esa curva se va a acelerar y vamos a llegar, creo que Pierpaolo de Ualá decía, todavía nos quedan 40 millones, o sea, tenemos 2 millones en Argentina, queremos tener los 40 millones de personas porque seguramente van a tener múltiples cuentas, así como hoy hay más cuentas de celulares que de personas, va a ocurrir lo mismo con las wallets. Y bueno, la manera en que el mercado de fintech valúa o que lo analizan inversores que hoy son rockstars, digamos, como por ejemplo Cathie Wood de ARK, que ella tuvo la visión sobre Venmo y sobre Cash App, el impacto que iba a tener, la potencialidad de transformarse una billetera en banco, y lo vio y lo apostó, y eso se está manifestando. Bueno, ya todavía le ve un upside de 10x en los próximos 4 años. O sea, esperamos una curva S, una curva donde se acelere la adopción, incluso con la nueva regulación que tenemos ahora en Argentina. Estamos muy ilusionados, estamos realmente entusiasmados. Una regulación que genere competencia, interconexión, innovación. Yo creo que de acá al 2025 vamos a tener una adopción masiva del dinero digital en Argentina, y con todos los efectos, las externalidades positivas de efectos de red que eso va a tener. Y bueno, pero pensando a 10 años, 2030, lo que sería interesante es cómo esa infraestructura y esa eliminación de la fricción en lo más bajo genera la riqueza derivada o la prosperidad derivada del crédito, derivada de poder invertir en proyectos que el país necesita, poder ahorrar mejor, poder evolucionar y tener más prosperidad, ¿no? Como sociedad, y bueno, por supuesto, también como visión uno trata de ver jugadas globales, ¿no? Con lo que dijiste, Nacho, tengo como 5 preguntas. Voy a intentar recordar las primeras y arranco por una fácil, ¿no? Recién decías vos, cuando se fundó la Cámara, en el 2017 éramos 13 fundadores, hoy uno ve el crecimiento de la Cámara, es importante, pero también uno se dice, bueno, Ualá ya está consolidado, Mercado Libre ya está consolidado. Vos como Venture Capital, ¿no? Uno veía la audiencia del evento y hay todo un ecosistema de fintech, hay un ecosistema de bancos, hay un mundo emprendedor que quiere escuchar a los Venture Capital. ¿Qué recomendación o dónde verías dónde volver a emprender, ¿no? Y esa pregunta se la puedo hacer a Nacho y a Manuel desde el punto de vista de Venture Capital, qué mercados, qué verticales ven, y a Maya decís, Maya, te olvidaste de Ualá un minuto, ¿no? Y decís, tengo que volver a emprender. ¿Dónde te meterías, no? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que el cripto puede ser para mí la oportunidad porque tiene una naturaleza global, ¿no? En cambio, cualquier cosa que tenga de un mercado local tiene más limitaciones, pero bueno, combinaría, digamos, pero también, por ejemplo, un mercado como Argentina te permite adquirir clientes a un costo bajo comparado con otros mercados y establecer experimentos a un costo muy bajo, lo cual tiene ese atractivo, pero, digamos, para escalar, ahí tenés los desafíos de los distintos temas regulatorios, y por eso, digamos, me parece interesante los experimentos que están ocurriendo en cripto, y que pueden aplicarse a cualquier tipo de servicio de fintech, ¿no? Tanto sea como transmisión de dinero internacional, hasta seguros, hasta todo tipo de apalancamiento, cobertura de riesgo, ahorro. Yo creo que ahí es donde va a haber oportunidades más grandes en lo que es fintech. Después, bueno, por supuesto, nosotros invertimos en biología sintética, no sé, en space, en inteligencia artificial. Después el tema de inteligencia artificial, por supuesto, ese es un espacio enorme. Para mí los drivers del cripto han sido, bueno, los dispositivos y la nube como un leverage enorme, y las experiencias que se pueden hacer, las APIs y eso. Bueno, y lo que viene para el futuro sería inteligencia artificial y cripto. No sé, como grandes drivers. Vos, Manuel, ¿cómo lo estás viendo a partir del nivel de madurez que tiene el ecosistema fintech, ¿no? Uno veía en Argentina, nosotros tenemos el vertical más fuerte es pagos, segundo lending, y en los últimos meses fue creciendo los B2B, ¿no? Como Venture Capital. ¿Dónde estás viendo la inversión en los próximos 5 años? ¿O qué cosas estás viendo que empiezan a tener mucho más sentido pensando en el largo plazo? Una buena pregunta. O sea, yo desde luego, nosotros ahora mismo estamos mirando mucho más
el mundo B2B, el mundo de la infraestructura, el mundo del backend como elemento, digamos, transformacional de la industria, mucho más que experiencias igual más directas de consumidor, que igual pues, están más apalancadas en diseño, pero igual menos en crear cambios fundamentales, ¿no? Yo creo que ahí la única excepción, diría yo, es si encontramos negocios que tengan algún tipo de supremacía de datos, o sea, que tengan algún tipo de acceso a datos especiales que permiten, de alguna forma, crear un mercado en sí mismo, eso puede ser interesante, ¿no? Pero yo creo que mucha parte de la inversión que nosotros vemos y que nosotros hacemos va hacia infraestructura y va precisamente a crear las bases de todos estos temas que estamos comentando ahora para el futuro, ¿no? O sea, yo creo que en muchos sitios toda esa base tecnológica está por crear. Yo creo, por ejemplo, que en Latinoamérica la oportunidad es inmensa porque todavía no se ha desarrollado tanta infraestructura nueva y se importa mucha infraestructura de igual de Estados Unidos o de alguna otra zona que no está necesariamente adaptada a los casos de uso que se quieren desarrollar en la región, a las formas que tienen los clientes de relacionarse, a cómo se concibe la seguridad, la identidad, el fraude, los pagos en Latinoamérica, que son formas pues, muy locales, igual que son locales en muchos sitios. Yo creo que ahí todavía hay mucho por hacer. Y luego, bueno, todos los que estamos aquí en FinTech sabemos que el FinTech tarda mucho en madurar como industria. Entonces, al fin y al cabo, hablamos de 10 años vista. 10 años vista no es tanto para cambiar toda la infraestructura en la región. O sea, que hay que empezar hoy. Gracias, Manuel. Maya, te dejo ahí contar un poquito tu visión como emprendedora o visión de emprendedora, pero también está bueno, ustedes están abriendo México, Colombia, y me parece interesante contar por ahí la experiencia de Ualá, cómo están viendo Latinoamérica como la oportunidad, ¿no? En los próximos 5 o 10 años. Muchas gracias. La verdad que estoy de acuerdo con un montón de puntos que mencionaban Ignacio sobre empezar por payments y subir desde ahí, y con Manuel sobre la infraestructura. La verdad que me dio un segundo miedo cuando me dijiste qué estarías haciendo si no estarías en Ualá, y la verdad que hoy es el mejor día que hemos tenido en Ualá, en mi opinión personal, porque lanzamos el producto, pero en el peor de los días te diría que estaría en Ualá, porque me parece muy importante lo que estamos haciendo. Creo que hoy, como estamos desarrollando el producto, es que pensamos que hay 3 patas muy importantes. Una es todo lo transaccional, que los usuarios puedan pagar, que puedan recibir pagos. 2 es que puedan invertir lo que les sobra, lo que pueden ahorrar. 3, que cuando les falte puedan pedir. Y esas son 3 cosas que son commodities, que deberían ser muy parecidas y deberían ser accesibles y deberían tener el mejor costo para el usuario. Y como decimos en Ualá, lo mejor siempre está por venir. Hay un montón que agregarle de servicios agregados, que sea la razón por la que nos elijan, no solo porque tenemos el mejor costo en esas 3 commodities que son más básicas, sino también porque les estamos dando el valor agregado por el que sí nos van a seguir eligiendo. Entonces, nosotros estamos muy entusiasmados con la oportunidad que hay en Latinoamérica. El lanzamiento en México viene siendo un éxito rotundo y estamos muy contentos de haber lanzado ahí. Tenemos un montón que hacer en Argentina. Ignacio mencionó esta frase de nuestro CEO que dice: todavía nos quedan 42 millones por onboardear a nuestra plataforma, y felices del éxito que estamos teniendo en México y esperamos seguir creciendo en esos 3 pilares. Ok, bárbaro. Volviendo un poquito a las respuestas de Manuel y Nacho, y recordando por ahí Black Mirror y el tema de inteligencia artificial y los datos, ¿qué nivel de preocupación, ¿no?, se imaginan que podemos tener en los próximos 10 años? ¿Qué nivel de control? A mí, en lo personal, la dependencia con la tecnología cada vez es mayor. Esto de la pandemia trajo aparejado un montón de problemas, ¿no?, adicionales, ¿no?, al Zoom. Es todo el tiempo reuniones, el dispositivo, la adicción, y sobre todo lo que es la data, ¿no? Como decía Manuel, quiero tener información para poder llegar a mejor a mi usuario, para escorearlo mejor, para originarlo mejor, y nos estamos metiendo en un tema en lo que es la confidencialidad de la data. Nacho, ¿cómo te estás imaginando ese manejo de información? Si ves que es un riesgo, que hoy está controlado, que es algo que tendríamos que empezar a trabajar fuertemente en distintas entidades o reguladores. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, eso es un tema. A ver, mucho de la industria, del valor de la industria de las Big Tech, digamos, consta de alguna manera, la explotación de datos de personas,
incluso este tema de las brechas en lo digital y exacerbar tendencias para, bueno, para mantener la atención, bueno, es algo que está bastante ya estudiado, y bueno, y eso también podría tener un final distópico. Mucha gente dice que la propiedad de los datos de las personas debería ser defendido por, digamos, la regulación o el Estado con mucha fuerza, y a su vez está la tentación de los estados de apropiarse y de tener eso como un mecanismo de poder, en algún caso, donde al convertirse la vida digital tan esencial, digamos, casi que la vida física, o la vida digital tiene casi tanta importancia como la vida física. O sea, yo te desconecto de la vida digital y casi como que te mato, tiene un impacto tremendo sobre tu vida. Entonces, todo ese balance entre que la disponibilidad de datos permite optimizar un sistema, digamos, ¿no? Optimizar el mundo, digamos, o la sociedad, pero el poder de esa concentración, tanto en compañías privadas como en estados, también es peligroso porque podría tener un gran poder sobre la libertad, quitarle la libertad a las personas. Bueno, yo creo que ese es un gran debate. Y después están los criminales, ¿no? Que pueden utilizar también datos que ya lo hacen, y usar la tecnología como apalancamiento para hacer daño o delincuencia en gran escala. Ese es un gran debate. Por eso también las compañías de ciberseguridad son una industria también enorme y que está bastante vinculada a FinTech. Nosotros somos inversores en OutZero, que es una compañía que está haciendo bien, también en otras compañías de compliance. Hay un tema que no mencioné, que es muy importante en cuanto a oportunidades, como vos decías, es el tema de que la industria financiera e insurance en Latinoamérica es no sé, una industria cerca de 1 trillón si sumas un poco todo, y es un porcentaje del PBI entre el 10 y el 20, digamos, como para hacer números. Y entonces la transformación de esa industria como oportunidad para venture capital, para emprendedores, es enorme. Como por ejemplo lo que hace tu compañía, ¿no? Poinson, que es un poco la transformación de la industria a nuevas tecnologías digitales. Ese es un área de oportunidad donde si uno tiene una expertise, simplemente participa en transformar los jugadores existentes con tecnología de infraestructura. Entonces, nada, pero en relación a los datos que mencionabas, es un gran debate, un gran tema, donde el balance es muy sutil y hay que estar muy... Creo que las personas, y no está muy puesto sobre la mesa constantemente por la importancia que tiene el balance ese de la data como generadora de valor, pero a su vez como algo que puede ser peligroso, la pérdida de la data personal. Sí, yo ahí sumo, y Manuel, te pregunto, aprovechando el lanzamiento del Sandbox y el Open Bank en España, yo sé que estás más metido en Reino Unido, pero te lo pregunto, no solamente tiene que ver con la data, la apertura, ¿no? El apificar el sistema financiero, sino también con lo que es, antes hablábamos o seguimos hablando, Maya arrancó la charla diciendo inclusión financiera, tenemos que incluir, y nosotros desde la Cámara venimos discutiendo varios temas empezando con proyectos de lo que es la inclusión digital, ¿no? Que era un poquito lo que vos decías, hay gente que está pensando en el fraude y empezar a concebir la educación digital en distintos niveles de la sociedad, porque uno por ahí logra tener una experiencia de usuario, un onboarding, pero hay gente que está preparada o aprovecha ese gap entre el manejo de la tecnología de una persona mayor a Ualá o a Mercado Libre o a un banco, que por ahí con distintas experiencias de usuario tienen un onboarding digital y aprovechan ese espacio para ayudar a un jubilado y hacer fraude. Entonces, como que antes teníamos solamente lo que era la inclusión financiera y la educación financiera, y ahora tenemos una variable nueva que es la inclusión digital, con todo lo que implica la inclusión digital en ciberseguridad, en seguridad, en uso seguro. No sé, Manuel, cómo lo estás viendo vos, ¿no? La problemática en el Reino Unido, y ¿cuál es tu opinión? Está bien. Me decía que yo creo que ese es el gran debate de nuestra generación, ¿no? Yo creo que al final la digitalización de la sociedad, que se ha hecho pues, por usos y costumbres, se ha hecho como siempre, digamos, la regulación siempre ha venido más tarde, ¿no? Que todo lo demás, ¿no? Y al fin y al cabo, y de ahí todo el debate, y de ahí que sea un gran reto, y de ahí que
que además lo contradictorio hasta cierto punto es que si tú le preguntas a la gente lo que opina de qué se hace con sus datos, te van a decir una cosa, pero luego las acciones de la gente te demuestran una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues es como esta bicefalia entre el grado de comodidad percibido y el grado de comodidad real, y cómo eso genera donde está el riesgo a los que te refieres, ¿no? Bueno, yendo un poco al tema del sandbox y un poco al concepto de que efectivamente la regulación está impulsando en España, en el Reino Unido, en muchos sitios en Latinoamérica, en Asia en particular también, está impulsando un mundo donde la información fluye mucho más. Yo creo que al fin y al cabo ese va a ser el nuevo paradigma, ¿no? Un paradigma donde la información es mucho más líquida, es mucho más fluida, donde, como bien decís, tiene ciertos riesgos en tanto en cuanto, pues oye, agentes malignos o agentes que quieran tener más control del que deberían, pues pueden, digamos, sesgar todo ese ecosistema a su favor, pero también yo creo que no hay que pensar o no hay que olvidar también la capacidad de la gente de organizarse y la capacidad de la gente de también ejercer de contrapeso a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en un mundo en el que la información es mucho más transparente, yo quiero pensar, siendo optimista, que también empezará a haber mucha más exigencia por parte de los individuos, que también se pueden organizar mejor hacia las corporaciones y cómo utilizan esos datos, y que en cierto modo el uso de los datos, las políticas de datos, la privacidad, la reputación corporativa van a ser nuevas divisas que van a hacer que unas compañías sean o no exitosas en el futuro, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos meses se ha estado viendo mucho la presión que se le está ejerciendo a las grandes plataformas que hace 4 o 5 años parecían intocables y parecían, bueno, pues hay una accountability que está viniendo de la gente, que está viniendo de que la gente entiende en el día a día esa tensión entre, oye, datos que te permiten acceder a experiencias y estar en una vida y en una economía mucho más digitalizada, pero por otro lado también la identidad como divisa también y la identidad como fuente de valor que hay que proteger, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo, en la mezcla entre reguladores abiertos que permiten uso controlado de eso, favoreciendo la apertura, y luego, por otro lado, también códigos éticos en las compañías que se valoren, y presión un poco social para que las decisiones de consumo también vayan hacia aquellas compañías o aquellas plataformas que tienen mayores estándares éticos, yo creo que debería ser, ojalá, el punto de equilibrio, pero todavía queda mucho que construir para llegar a eso. Y como que para innovar necesitas que los usuarios usen tu innovación y con eso lográs generalmente un cambio de comportamiento. Ese cambio de comportamiento hay que dejarlo fluir para seguir innovando y en algún momento tener una regulación controlada pero sin asfixiar la innovación, ¿no? Exacto. Ese es como el proceso, porque a veces uno innova pero no lo usa nadie, entonces para mí no es innovación, para mí la innovación es cuando se usa la innovación. No sé vos, Maya, cómo lo están viendo. La verdad que muy, muy de acuerdo con lo que decía Manuel recién. Nosotros desde Ualá hemos tomado una postura muy, muy activa en educación financiera y educación digital. De hecho, lanzamos una campaña hace un par de días sobre seguridad y ciberseguridad para nuestros usuarios. Y es un tema que lo tomamos muy a pecho porque sabemos que estamos incluyendo a sectores y estamos trayendo un producto nuevo, y eso conlleva la responsabilidad de no solo ofrecer el mejor estándar de la industria en seguridad, sino también equipar a nuestros usuarios con las herramientas que podamos para que puedan tomar las mejores decisiones con la plataforma. Sí creo que en un futuro, digamos, uno hace unos años no podía pensar en la portabilidad de un teléfono y estaba uno casado con una empresa, y de repente ahora es completamente común llevarse un número de una telefonía a otra. Creo que esa es una analogía linda para pensar los datos en el futuro en la parte financiera. Creo que los pasos que se han tomado en otras geografías, no en Argentina todavía, pero que se han tomado para el lado de abrir los sistemas y que cada usuario sea dueño de su data financiera y la pueda llevar a otros lugares, es muy importante, y desde Ualá siempre apoyamos cualquier innovación que permita la interoperabilidad, que permita la flexibilidad y que le dé libertades a los usuarios de manejarse para el lado que vean más conveniente. Y yo creo que la gran respuesta, la gran pregunta a responder es dónde está el límite, ¿no? de la tecnología, los datos, el entender el comportamiento para lograr un mejor producto o poder tener mayor acceso, ejemplo, al crédito o lo que sea, y a no convertirnos en un Big Brother, ¿no? Porque si no, se complica, ¿no?
Es que creo que si estás hackeando a la gente, sino de alguna manera, y si vos hackeás a las personas, te estás destruyendo también su capacidad crediticia, ¿no? O sea, ¿quién le quiere dar crédito a alguien que está hackeado de alguna manera, ¿no? Que está manipulado por alguien que tiene tanta data que puede, digamos, alterar el comportamiento, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que decía Manuel de las Big Tech y todo ese debate sobre hasta qué punto llegás conociendo tanto, ¿no? Bueno, Harari dice que según la cantidad de interacciones que tenés con una red social, llegado a unas pocas cientos de interacciones, la red social te conoce mejor que vos mismo, digamos, ¿no? Llegado, no sé, 100 interacciones te conoce mejor que tu propia esposa o familia, y creo que algunos cientos de interacciones mejor que vos mismo. Entonces la tentación de explotar ese conocimiento para maximizar el resultado, nada, es como que todo debería tener un balance, y creo que cuidar a los individuos y sería lo que le daría más valor a la sociedad, digamos. Está ese balance constante, ¿no? Que creo que es un gran tema, porque la palanca de la tecnología es enorme en cuanto a posibilidades, y entonces cada vez más vamos a tener esos debates o esos ajustes constantes de estar monitoreando el impacto que tiene, ¿no? Acá tengo una pregunta del público y le sumo un plus mía. Es solamente para Nacho y para Maya, no para Manuel, porque dice, hoy en Argentina tenemos casi 30 billeteras digitales. ¿Cómo se imaginan el mercado en 10 años? ¿Cómo impacta Transferencia 3.0, ¿no? Y mi pregunta es, a mí en las últimas 2 semanas me llamaron 7 empresas distintas para armar un PCP, o sea, de las 30 debe haber otros 50 queriendo ser PCP. ¿Se imaginan un mundo de billeteras llegando a 100 en Argentina, como que la billetera es un nuevo producto, o se imaginan volver a centralizarse? Claramente hay una amplitud y después nos quedamos con pocas billeteras, ¿no? ¿Cómo lo están imaginando? Bueno, no sé, yo me imagino algo como lo que fue los cables en los años 80, ¿no? Había, o sea, bueno, en los años 70, en mi pueblo, que era un pueblo de 3.000 habitantes, había un cable que era de los 3 pueblos vecinos, y después fue consolidado en un momento. Entonces me imagino eso, o sea, creo que es importante que el servicio llegue a la gente, a lugares que no llega, y después hay una tendencia natural a la consolidación, y después hay que mantener, digamos, que los jugadores que participan sean honestos, responsables, y que no sean fraudes, ¿no? Entonces, bueno, es un balance. En lo que es agentes de bolsa, por ejemplo, hay cientos, y que potencialmente pueden llegar digitalmente a cualquier lugar del país. El negocio de bolsa de Argentina, por ejemplo, el mercado de capitales, no es tan grande, y siguen existiendo. Digamos, yo creo que la diversidad y un poco de explosión cámbrica y de competencia y creatividad es positiva, en forma descentralizada, creo que esto es positivo. Después hay una naturaleza de consolidación, porque a la larga tenés que crear capas de valor superiores, porque con el servicio estándar no es suficiente con pequeña escala. Pero bueno, creo que eso es lo natural que debería pasar. Maya. Sí, de acuerdo con la parte de lo que yo decía de que los pagos, ahorros y préstamos son commodities y uno tiene que agregarle valor. Me parece que la competencia es súper positiva en este mercado. Me parece que los players que terminen ganando más parte del mercado van a ser esos que mejor se adapten y mejor servicio ofrezcan. Eso es solo positivo para el usuario, mientras más opciones tenga y más bajen los precios para el usuario en general. O sea, la apertura y con más players metidos en este mundo solo es una presión para bajar los precios y para ofrecer mejores opciones para los usuarios. Y si me pongo el sombrero de la charla de pensar un poco 2030, creo que también va a dar lugar a cada vez más personalización. O sea, cuando hoy uno piensa en quizá un servicio bancario, la verdad que la vida tiene diferentes etapas y dentro de la sociedad hay diferentes sectores, y cada vez más la personalización y así como los medios quizá terminan ofreciendo un producto que hace mejor fit con alguna población en particular, creo que eso también puede llegar a pasar en un futuro, donde quizás sí hay 30, hay 100 billeteras, pero cada una tiene un tinte un poco más local, un condimento más que les sirve más a unos y menos a otros, y como la flexibilidad va a ser cada vez mayor y cambiarse de una institución financiera a otra va a ser cada vez más fácil, me parece que va a dar lugar para esa personalización y diferenciación de todas esas billeteras.
Vos sabés que yo veo como una gran oportunidad con todo lo que está pasando en los PSP y las billeteras y veo como dos grandes enfoques a trabajar en lo que se viene en los próximos 10 años, que es billeteras por cadena de valor, ¿no? Por conceptos de embebidas en rubro tabaquero, ¿sí? Que hay toda una problemática, rubro farmacéutico, con billeteras de cadena de valor donde uno va a resolver la bajada del camión, como que veo ahí un producto o pequeñas comunidades dentro de la problemática de billetera o de pago o de recaudación, pero lo veo como medio atomizado. Y otro eje es lo que vemos como billeteras duales, ¿no? Que para mí billetera dual es una LIC que tiene una cuenta comitente, hoy tiene la posibilidad de invertir, etcétera, pero no tiene desde ahí la posibilidad de pagar desde una cuenta comitente. Vos estás de tu billetera, invertís, pero no invertido. ¿Se entiende la lógica? Y si lo querés llevar al mundo cripto, en el mundo dual, hoy las criptos hacen cripto, y hay algunas que están empezando a hacer cripto, pero también meto pago con tarjeta de crédito, adquirencia de comercio. Les paso ahí a los chicos de Lemon Cash que fondearon hace poquito. Entonces, ahí ves cómo van a un nicho, están con una estrategia dual, y creo que por ahí existe la gran oportunidad, que es distinto al modelo del B2C tradicional. Vas a un segmento mucho más sofisticado de una persona que está invertido en un 100% y uso para pagar, que es distinto que tengo la plata e invierto, y otro es en distintas cadenas de valor, ¿no? Que creo que ahí ya es un servicio B2B2C puntual. Manuel, tengo acá una preguntita para vos. ¿Cómo están viendo Latinoamérica en particular desde tu visión de Venture Capital, y cuál es la opinión formada sobre Argentina, ¿no? En el mercado argentino? Pues mira, nosotros siempre hemos apostado mucho por Latinoamérica, y no solo por nuestra afiliación con el Santander hasta hace, bueno, actual, o yo antes estaba en BBVA, o sea, yo creo que simplemente Latinoamérica es un lugar donde hay muchísima oportunidad y donde hay mucho que crear, y donde la oportunidad tiene como dos partes, ¿no? O sea, por un lado, hay una oportunidad de recrear modelos que han sido exitosos, igual en Estados Unidos, en Europa, pero con tintes un poco locales y entendiendo mucho más al consumidor local, pero también en otros aspectos hay oportunidad para crear infraestructura en aquellas infraestructuras que igual pues hayan quedado más rezagadas o simplemente hayan tirado por otro lado, con lo cual tienes muchos grados de innovación que a nosotros nos parecen muy, muy interesantes, ¿no? Y luego, por otro lado, pues hay mercados pues muy grandes por atender, y me gusta, por ejemplo, mucho lo que decía Maya sobre la internacionalización. Yo creo que la gran oportunidad de Latinoamérica en el corto plazo es precisamente crear compañías que digamos, no sean solo compañías de un solo país, sino que realmente tengan ambiciones regionales, entiendan las diferencias de la región y consigan localizarse, y luego probablemente, igual de importante, consigan entender las relaciones crossfronterizas de la región y generar mucha más integración regional con sus productos. Yo creo que todavía hay mucha oportunidad por explorar, y desde luego muy, muy, muy positivo sobre ello, ¿no? Entonces, yendo al punto de Argentina, eso sí que es verdad que si uno mira un poco la historia del fintech de los últimos 7 o 10 años, que es cuando realmente a distintos ritmos y tal ha empezado a haber mucha más actividad en la región, ha sido una historia principalmente brasileira y mexicana, ¿no? Y yo creo que Argentina y algunas economías, igual de mercados más pequeños, tienen mucho papel que jugar precisamente en la creación de estas compañías regionales, ¿no? Porque nosotros tenemos un par de inversiones en Brasil, un par en México, y por el tamaño y las dinámicas de mercado te das cuenta que no hay mucho incentivo necesariamente a salir fuera, ¿no? Y precisamente si pensamos que el futuro es un futuro regional, yo creo que son mercados como Argentina, como Chile, como Colombia, como Perú, donde hay mucho capital humano, donde a día de hoy crear una empresa en un mundo remoto, pues realmente no tienes por qué estar en un gran hub, porque lo puedes hacer mucho en remoto, con equipos remotos, con equipos distribuidos. O sea, realmente hay mucho, vamos, hay un rol a jugar por países como Argentina en esa creación de compañías regionales, y vamos, Ualá es un gran ejemplo, pero creo que vendrán muchos más. Recién tocaste un tema muy interesante que es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Que por ahí tengo yo en lo personal, que tiene que ver con el talento, ¿no? El talento humano, de la misma forma que existe el talento en Latinoamérica, no estoy hablando de Argentina, sino
en toda Latinoamérica, pero puntualmente en Argentina es muy difícil mantener ese equipo y ese talento con la problemática de tipo de cambio, ¿sí? Donde hoy un programador tiene un sueldo en pesos con una devaluación fuerte y tenés a los gigantes tecnológicos jugando este juego de la industria fintech, tenés bancos queriendo acercarse a esas estrategias, fintech mucho más madura, como puede ser el caso de Ualá. Al mundo emprendedor, lo que estamos viendo en la cámara es la preocupación de cómo retengo talento en este nuevo mundo globalizado, ¿no? Porque tiene lo bueno de poder estar haciendo este evento en forma remota, pero también lo que es el sentido de pertenencia, la cultura, etcétera, que eran lo que permitía a una startup tener un alto nivel de ejecución, y más cuando hablamos de tecnología, cambia de vuelta el escenario, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que Nacho y Manuel y Maya, los tres pueden tener vistas distintas, ¿no? No sé quién quiere contestar primero, cómo lo están viendo. Claro, si queréis, me lanzo yo. Sí, a ver, yo creo que la retención del talento es un problema que tiene muchos ecosistemas innovadores. Y yo en la época en la que vivía en San Francisco, vamos, había rotaciones del 30-40% de la plantilla porque, bueno, al fin y al cabo, el mercado trabajaba mucho la rotación y el ir a pescar el competidor, ir a pescar los ingenieros del que empezó en una industria y mejorarlo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso hasta cierto punto yo diría que no es necesariamente una mala noticia, es una buena noticia porque demuestra que hay un push del ecosistema tecnológico, que hay una cierta complejidad y densidad que en general es bueno, ¿no? Pero creo que es un problema a resolver. No sé si es tanto un tema de tipo de cambio y tal, yo creo que también es un tema de cultura y de cuáles son las expectativas. Yo creo que el rol de las empresas es también crear esquemas de incentivos que permitan que los empleados pues realmente tengan incentivo a crecer con las compañías y tengan incentivo a quedarse en largo plazo, que yo creo que ahí... Totalmente, sí, sí. Creo que hay La cultura va a ser fuerte, pero las diferencias económicas también, ¿no? Entonces, hay realidad, ¿no? Que tiene que ver con la devaluación, con retener talento, con lo que disponibiliza el mundo universitario y educación para cubrir la demanda no solo local, sino la internacional. Maya, no sé vos cómo lo estás viendo. Yo tengo la historia que es la antihistoria del ejemplo. Yo estudié en Estados Unidos, trabajaba en McKinsey en New York y me ofrecieron venir a Ualá, y la verdad que la combinación de una misión súper noble, una cultura muy joven, me atrajo, y dejé New York y me vine a Argentina en un fin de semana, y yo entré como la empleada número 35, y hoy en Ualá, no tengo el número exacto, pero debemos ser más de 600, y cuando más contratamos fue en la pandemia. Los últimos meses han sido una locura. Entonces, María, entiendo el punto, me parece muy válido, no, digamos, la historia que estoy viendo yo es otra, y la verdad que en Ualá trabajamos tanto por atraer usuarios como por atraer colaboradores. Es una realidad, y nos ponemos esa vara alta del mismo servicio que le queremos ofrecer a un usuario, se lo queremos ofrecer a alguien que trabaja con nosotros. Entonces, la verdad que trabajamos mucho en eso. Nos parece que la misión que tiene Ualá y esta visión de traer servicios financieros a alguien que estuvo excluido del sistema nos ayuda mucho, porque nos une como empresa, nos une para atraer talento que quizá monetariamente, digamos, trabajar en Estados Unidos siempre va a rendir más que trabajar en Latinoamérica, pero que mira a Ualá y reconoce valores con los que se identifica, beneficios y una cultura extremadamente horizontal, donde todos participamos de un montón de decisiones en conjunto. El producto que acabamos de lanzar fue una combinación de las opiniones de 50 personas. Eso no lo vi muchas veces yo estando en otras empresas. Entonces, me parece que el desafío es enorme, comparto, pero que hay maneras de llegar a la gente que no solo son por los dólares. No, por ahí no me expresé bien, pero quería decir que yo soy convencido de la cultura, pero una cosa es la cultura con un fondo atrás y una inversión por detrás, y otra cosa es parate como cámara, somos casi 300 cámaras que están arrancando,
lograr tener un equipo de tecnología para invertir en una idea sin un modelo como por ahí el que tenés vos de fondeo americano. Yo digo modelo americano con fondeo americano, que es distinto a modelo Venture Capital argentino, mucho más conservador, son como modelos distintos. Vos tenés un modelo americano invirtiendo en Latinoamérica, que es distinto a innovar y desarrollar en Argentina, ¿no? Sí, y americano, chino y japonés también, entonces entiendo el punto totalmente, que he participado en las rondas de inversión antes de este rol, entonces entiendo el peso de eso, me parece que se puede hacer en Argentina, lo ha hecho Mercado Libre, digamos, se puede hacer, y la verdad que nosotros miramos también, si estamos hablando más en la región, también hay ejemplos de empresas que lo están haciendo y que lo logran, y más allá del desafío enorme que es. Bueno, tengo una pregunta para vos, Maya. Nacho, te dejo a vos y después le hago una pregunta a Maya que me la están haciendo acá por la consola. No, creo que el tema de hay que crear oferta, acá es como decimos, así como tenemos que crear oferta de competencia, tenemos que crear oferta, y es un rol de los jugadores y hay que dedicar un poco de recursos no solo a jantearlo mejor y a retenerlo, sino tal vez hay que crear ofertas y bueno, y crear también en todos los lugares donde podamos influir esa idea de que hay mundo digital que hay que crear, que se aceleró mucho, que hay que crear las personas que tienen que crear ese mundo, y hay que, bueno, de hecho en la Cámara estamos trabajando, incluso conversando con otras cámaras para construir un programa así lo más escalable posible, porque es una oportunidad enorme también para el país, o sea, son fuentes de posibilidades para las personas y para el país, ¿no? Pues no solo que pueden traer divisas, digamos, o darle oportunidad a las personas de corto plazo, sino es que sepan trabajar en la construcción del futuro, ¿no? Entonces tenemos que, súper estratégicamente, no solo para cualquier industria, sino para el Yo país. estoy convencido que hay una gran oportunidad ahí por el tipo de formación y el talento que hay que se puede lograr desde la industria tecnológica, un desarrollo del país interesante, ¿no? Nacho, acá tengo una pregunta para vos. Dice, ¿tiene sentido pensar en el futuro de FinTech sin cripto o todo lo que se construya en FinTech va a ser con cripto? No sé, pienso que, digamos, la tecnología, como no sé quién, también creo que vos lo dijiste, o sea, uno cuando tiene que construir una startup o algo, tiene que adquirir clientes, y la tecnología es un mecanismo que a veces te permite hacer las cosas realidad. Cuando surgió, digamos, el LAMP, ¿se acuerdan? Que era el Linux, AWS, o sea, cuando surgieron los distintos apalancamientos tecnológicos, la nube, Linux, el stack, digamos, del LAMP que permitía, era todo open source y entonces no había que pagar licencias. Eso cambió, digamos, el costo de originar una startup, pero bajó de millones a casi nada hoy. Entonces, y para resolver problemas tecnológicos de cualquier negocio, bueno, cripto puede resolver problemas mejor o puede permitir cosas que otra tecnología no permite, o puede permitir un aprendizaje, una aceleración, una combinatoria. Ahora, ninguna tecnología es en sí misma, digamos, por ahí lo que le da valor al cliente y lo que soluciona el problema. Entonces es buenísimo que se desarrollen primitivas tecnológicas nuevas que permiten otras dimensiones y otras eficiencias y otras escalas, y eso es fantástico y da mucho valor, pero uno tiene que siempre estar resolviendo problemas por ahí más en el aquí y ahora, sin dejar de ver la perspectiva e ir incorporando lo nuevo, y que a lo mejor dominar lo nuevo un día está ese tipping point donde se convierte en la ventaja estratégica, pero bueno, no poner la tecnología por encima de todo como una cosa así religiosa, digamos, es una herramienta más. Ok. Una pregunta para Maya. Ubalá ya está en Argentina y México. Yo entiendo que también está en Colombia, eso no lo dice la pregunta, pero siendo realistas, ¿en cuántos países se ven en 10 años? No estamos en Colombia, empiezo por esa parte, no lo hice la pregunta porque debe ser mentira, pero no estamos en Colombia, estamos solo en Ubalá, y estamos en Argentina y México. La verdad que en Ubalá somos muy partidarios de no hablar de lo que no se lanza, siempre decimos que lo mejor está por venir. De hecho, yo no le podía contar a nadie por un año trabajando en POS y link de pago cuál era mi título, entonces lamentablemente tengo que, con una sonrisa enorme y un agradecimiento, declinar la pregunta. Ok, buenísimo. Bueno, y para cerrar, que nos quedan unos 5 minutos, si tenemos que cerrar la charla, ¿no? Y uno dice, bueno, el ecosistema hoy está formado por los gigantes tecnológicos, con la fintech, con los bancos,
¿Se imaginan una distribución distinta con un ganador fuerte? ¿Se imaginan un nuevo jugador? 2 minutos cada uno de una conclusión, ¿no? Parado en el 2020, ¿quién es el gran ganador? Seguramente ya conozco tu respuesta, Maya, así que no te la voy a decir, ya la conozco. Te dejo a vos porque sé que vas a ir por ahí, así que después le digo a los chicos que me van a contestar lo que pregunto con el ecosistema. Bien, voy a decir la respuesta que te parezca obvia. Para mí el ganador es el usuario, es realmente lo que pienso. Si damos a cada vez más opciones y cada vez a menores costos, el único que gana acá es el usuario. Okay. Y si tenemos que hablar de la distribución, Manuel, ¿cómo te imaginas hoy los bancos achicándose, los bancos fusionándose con gigantes tecnológicos, con fintech? ¿Cómo te imaginas ese escenario? Sí, pues mira, yo es que fíjate, yo es que soy muy partidario de un mundo mucho más líquido, en cierto modo. Entonces yo creo que al fin y al cabo, o sea, ese tipo de dinámicas competitivas siempre se ven desde las estructuras muy rígidas de los años 70, 80, en las que, oye, un banco es un banco y una fintech es una fintech, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente si vas a un mundo de datos, yo lo que creo es que las fronteras de las organizaciones van a verse mucho más disueltas. Entonces vas a tener partes de bancos que trabajen como fintechs y se conecten con, ¿sabes?, con capas de datos, y luego fintechs que habrán sido tan grandes como Walla, que se parezcan más a bancos. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que es que las tipologías se van a mezclar, porque al fin y al cabo la data es un igualador de todos ellos por detrás, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es un tema de que igual los agentes que estamos intentando comparar ahora, ver cómo van a evolucionar, van a morfar hacia algo mucho más como difuso, ¿no? Sí. De hecho, uno puede ver a las grandes fintech que por ahí están yendo a ser bancos, ¿no? Sí, no, y de hecho ahora cuando ves, yo qué sé, yo que he estado mucho en el mundo del M&A antiguamente, ahora cuando ves quién te puede comprar, tienes 4 fintechs y 7 bancos. Es que al fin y al cabo los terrenos de batalla se están un poco borrando también, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo va a ser un ecosistema mucho más rico con menos etiquetas igual. Comparto 100% esa visión. Nacho, tu cierre. Bueno, yo creo que, bueno, como recién hablamos del tema de educación, digamos, y creo que las fintechs o cualquier industria tiene que estar trabajando para esa inclusión digital, no solo los financieros, sino preparar a la gente para la oportunidad del mundo digital. También creo que el mundo, o sea, y no es que lo diga yo, digamos, el Bank of England de su research te dice, bueno, ahí está el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y cambio climático y todo, donde tenemos que cambiar la matriz, no sé, desde el transporte hasta la energía, y bueno, y muchas cosas que son insostenibles, y la financiación de esa transformación, usando, digamos, todas las tecnologías disponibles, incluyendo inteligencia artificial, o incluyendo también el cripto como la posibilidad de crear organizaciones a una escala mucho más grande, global, y real time y eficiente que lo que ha existido, digamos, ¿no? como plataforma. Entonces yo me imagino que el triunfo, digamos, de todo esto sería, digamos, poder ser un catalizador para ese cambio mundial, ¿no? Algo más descentralizado, más sustentable en términos, llamarle ecológicos, si querés llamarle, que realmente estamos en una situación que es insustentable a largo plazo. Entonces, digo, toda esa transformación que hay que hacer, que para mí tiene que ocurrir en forma descentralizada, que tiene que ocurrir, que va a generar una cantidad de oportunidad enorme y de valor, incluso de bajar los costos de lo que necesitamos para tener un nivel de vida muy razonable, y bueno, tiene todos los desafíos de la desigualdad, la exclusión, o sea, un montón de problemas a solucionar. Yo creo que no sé, a mí lo que me motiva en participar así como Venture Capital es, bueno, apostar a esas apuestas arriesgadas, pero que pueden resolver esos grandes problemas, y bueno, creo que el FinTech, que es de donde vengo y donde conozco, es una herramienta que puede ser una palanca para todas esas transformaciones, y puede permitir gestionar los riesgos, y puede permitir construir esas organizaciones distribuidas de una escala enorme. O sea, yo a nivel de 2030 y de lo que quisiera que ocurra, va por ese lado. Bueno. Mariano, no sé si querés sumarte, que quedan 2 minutitos. Nosotros ya estamos terminando. Primero agradecerle yo, muy interesante la charla y la predisposición y el conocimiento que compartieron. Así que muchas gracias, chicos. No sé, Marian, ¿cómo continuamos con el cierre? Bueno, no, también me sumo a los agradecimientos. La verdad que, bueno, como les decía
como compartíamos al principio de la sesión, estamos cerrando un evento de 3 días, casi 60 speakers, más de 2.000 personas, o sea, realmente tratamos de la mejor manera posible usar esta situación no digital y, por ejemplo, que podamos tenerlo a Manuel, ¿no? Y así varios speakers que nos acompañaron, que nada, tratar de apalancarnos en eso, así que agradecido también con el equipo de CMS, con quienes coproducimos todo, así que nada, la verdad que un placer laburar con ustedes, y me pongo yo ahora en el rol de moderador y voy con una mini pregunta que se puede responder con una palabra. Estamos cerrando el 2020, que fue un año movido, hablamos de proyecciones, de lo que viene, y ustedes como personas, no como empresarios, como empresarias, sino como personas, es que dejemos acá en esta bitácora que va a quedar un deseo para los próximos 10 años. Si ustedes vemos cómo vienen las cosas hasta ahora, si ustedes dicen, bueno, a ver, como cierre del panel de Argentina FinTech Forum 2020, pasar un pensamiento, un deseo para lo que viene, que después podamos abrir en 10 años y ver si sucedió o no. Así, top of mind. No hace falta, no es vinculante y no hace falta profundidad. A ver quién se anima a arrancar. Calidad de vida. Ah, dale, Mario. Calidad de vida. Bien. Paciencia para el cambio. Paciencia para el cambio. Ok. Sí. Sí, a nivel individual, creo que eso, la capacidad de absorber lo que viene, ser flexibles y adaptarnos, y bueno, y a nivel sociedad creo que nos falta, bueno, como decía el speech de Tim, es confianza, y que se mantenga la libertad de las personas, porque creo que ahí se van a crear las soluciones que la sociedad necesita. Yo diría que más humanidad. Yo creo que esta crisis ha demostrado la limitación de la humanidad, y yo creo que es buen momento para reinvertir en más humanidad, a muchos niveles. Bueno, fantástico. Mario, Maya, Manuel, Ignacio, gracias por acompañarnos en esta última sesión de Argentina FinTech Forum 2020. Gracias de nuevo al equipo de CMS y a todas las personas que nos acompañaron y sponsors que nos acompañaron a lo largo de estas 3 jornadas. Que terminen bien el día, los mejores deseos, y bueno, espero nos podamos ver en persona dentro de no mucho tiempo. Así que, gracias. Gracias, Mario. Gracias. Hasta Chao, luego. chao.